constitucionales y cómo inciden estas en el derecho de propiedad y en los procesos relativos al derecho de propiedad. Margarito, puede bajar la mano. Ustedes recordarán que en estas las dos primeras unidades hemos trabajado temas relativos a lo que es la declaratoria de utilidad, así como también los temas generales de la constitucionalización de los procesos inmobiliarios, estudiando principalmente lo que fueron las constituciones dominicanas desde 1844 hasta el 2010, donde habían o donde pudimos observar 33 modificaciones o revisiones constitucionales de nuestra Carta Magna. Entonces, el día de hoy es una combinación, es una concretización de lo que analizábamos en la primera clase respecto a cómo se ha constitucionalizado los procedimientos inmobiliarios, no solo a lo largo de nuestra historia constitucional, sino también tomando en consideración que las protecciones que se han tenido en materia inmobiliaria, tanto desde la entrada en vigencia del sistema Torrens, como ya cuando damos el gran paso con la ley 108-05 sobre el registro inmobiliario, las garantías que existen no solamente son de las típicas garantías constitucionales, sino que hay garantías jurisdiccionales que versan o trabajan de manera, vamos a decir que inadvertida, indirecta, derechos fundamentales, pero que son protecciones que igual se encuentran en la legislación y que funcionan con el mismo propósito que las garantías constitucionales que vamos a estudiar en el día de hoy. Así como también en esta semana tenemos la situación de que vamos a hacer una comparación de algunas de esas garantías jurisdiccionales, tanto de las clásicas constitucionales como las que refiere la ley 108-05 y la que tenemos ya básicamente por costumbre histórica, desde el desprendimiento de lo inmobiliario, del derecho civil, y que, como les mencioné, siguen siendo garantías jurisdiccionales que inciden en derechos fundamentales. Entonces vamos a ver la diferenciación de algunas de estas figuras porque tenemos la típica confusión entre lo que es el amparo y el referimiento, cuando hay una competencia de cada una de estas figuras, cuando se considera, o sea, cuáles son los límites que establece la legislación para incoar el amparo, que entiendo que es un tanto más limitado que en otras materias, dado que existe un grado de especialidad en la materia inmobiliaria que siempre se quiere proteger y que por tanto se busca que los jueces, por decirlo de una manera llana, no estén fondeando o resolviendo situaciones del fondo sin verificar todos los mecanismos y procesos que son, de acuerdo a la ley 108-05, bien complejos y por tanto deben conocerse por ante la jurisdicción inmobiliaria ordinaria. Eso lo vamos a entender en lo adelante. Entonces, ustedes recordarán que la semana pasada tratábamos los temas relativos a la declaratoria de utilidad pública y cómo se maneja el derecho de propiedad, ya que esa declaratoria en sí es una restricción al derecho de propiedad. Analizábamos cómo se produce este procedimiento, cuáles son los pasos. Recordarán ustedes que mencionábamos ocho fases en el caso de que el justo precio no se fijara de forma amigable y que existían situaciones e incidencias que podían resolverse o por la vía del amparo o por la vía de una demanda, vamos a decir, ante los tribunales administrativos, por la vía administrativa ordinaria. Y que también, como veremos hoy, existen otras situaciones que se deben resolver por la vía inmobiliaria ordinaria. Entonces,
Me parece también que en materia inmobiliaria es una de las pocas materias que mantienen el tema de la apelación del amparo por ante la alzada de la jurisdicción inmobiliaria, cosa que no sucede en otras materias. Por ejemplo, en materia penal, la revisión del amparo procede desde que se falla el amparo en primera instancia sin que se haga necesario el conocimiento de la apelación, lo mismo que ocurre con el habeas corpus. Pero entonces ustedes tienen en materia inmobiliaria esa situación donde hay una jurisdicción de alzada para el amparo que no es precisamente el Tribunal Constitucional, sino la alzada de la jurisdicción inmobiliaria. Si cualquier corrección que el magistrado Adriano o participación que el magistrado Adriano tenga sobre esa parte, también la podemos agradecer. Bien, entonces vamos a describir la agenda, como solemos hacer. En un segundito. Bien, entonces podemos continuar. Tenemos que el día de hoy vamos a verificar lo que es el concepto de las garantías constitucionales, lo que incluye también conceptualizar qué son los procesos constitucionales. Igualmente, la subdivisión de estas garantías constitucionales, porque estas garantías son tanto de índole normativa, es decir, que no consisten específicamente en mecanismos que usted va o acciones que usted va a llevar ante los tribunales, sino que muchas veces existen como garantías constitucionales y legales que prohíben o permiten cierto tipo de situaciones, y esa distinción la vamos a verificar muy rápido en nuestro trayecto del día de hoy. Entonces, como les decía, vamos a hacer una diferenciación entre las garantías normativas y jurisdiccionales. Luego de eso, vamos a conceptualizar el amparo. Y después de la conceptualización del amparo, vamos a pasar a lo que es una comparación del amparo, perdón, con el referimiento inmobiliario, cuáles son sus principales coincidencias, cuáles son sus principales disidencias, así como también cuándo procedería uno u otro, porque como les explicaba, muchas veces existe confusión entre lo que es estas dos figuras, o más bien entre lo que es de competencia de cada una de estas figuras, porque pueden llegar a confundirse cuáles son los temas que pueden resolverse por uno o por otro, o en el caso del mismo amparo, ¿qué tal si se presenta por la vía del amparo una, la solicitud de una medida o la exigencia de detención de conculcación de un derecho fundamental, que en este caso sería la propiedad o uno de sus desprendimientos? ¿Y qué sucedería si el juez entiende que eso es materia de referimiento, pero está conociendo el amparo? O sea, ¿sería valedero, sería lógico que el juzgador procediera a declarar inadmisible el amparo por no ser la vía adecuada para hacer el reclamo? Vamos a ver qué pasaría con eso. Luego de eso, de que hagamos esa distinción que va a ser un poco, o sea, y nos vamos a tomar una buena parte de nuestro estudio del día de hoy ahí, en esa parte principal. Y luego de eso vamos a pasar a otro subtema que vamos a decir que es objeto de mucha discusión en la doctrina en lo relativo a la naturaleza del derecho de propiedad. Recuerden, porque estas clases son sucesivas por una razón y se han diseñado
en el orden que se diseñaron por una razón. O sea, nosotros verificamos en una primera clase cuál era el concepto inicial de la propiedad. Y ese concepto inicial de la propiedad ha ido cambiando a lo largo de los últimos 200 y tantos años, 200, vamos a decir casi 250 años, y esos cambios han producido que el entendimiento del derecho de la propiedad al día de hoy sea distinto a cómo se entendía el derecho de propiedad, vamos a decir que en 1789, donde era el pilar, no uno de los pilares no, sino el pilar fundamental vamos a decir que de todo el esquema de derechos fundamentales. O sea, mientras hoy en día nosotros consideramos, por ejemplo, que el derecho a la dignidad es el eje transversal de todos los derechos fundamentales, lo que incluye la función social entonces del derecho de propiedad, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos esa transversalización del derecho a la dignidad, que lo tenemos como valor, principio y como regla, mientras que entonces el derecho de la propiedad se ha tenido que adaptar a esas funciones propias de la dignidad, propia del beneficio de la sociedad, esa función social que estudiábamos la semana pasada. Aún así, el derecho de propiedad y sus desprendimientos muchas veces presentan conflictos con otros derechos, porque como mencionábamos en la clase anterior, o sea, usted tiene una conceptualización del derecho de propiedad en la que poco a poco se ha intentado limitar el latifundio, ¿verdad? En la que poco a poco, de acuerdo a otros derechos como la libre empresa, se ha tratado de evitar la existencia de monopolios, ¿verdad? Y todo eso implica restricciones a derechos de propiedad. Entonces, ¿cómo nosotros podemos considerar que esas restricciones son valederas, ¿verdad? ¿Y por qué? ¿Por qué existen estas restricciones? Porque, como les decía, y como estudiábamos a lo largo de los módulos anteriores, o sea, lo intuitivo es considerar que si algo es mío, es mío. Lo contraintuitivo es considerar que si algo es mío, eso que es de mi propiedad pueda tener una función aparte de esa conexión objeto-sujeto y que en esa relación entonces intervengan otros sujetos que sean distintos a mí. Y ustedes en el caso de la utilidad pública lo pudieron ver de manera clara cuando le explicábamos que había un sujeto activo, un sujeto pasivo y que yo le incluía, cosa que la doctrina no suele hacer, que yo le incluía un tercer sujeto que es el sujeto beneficiario. Entonces, con respecto a ese derecho de propiedad, muchas veces en la relación objeto, es decir, el bien, en este caso inmueble, porque eso es lo que estamos estudiando, y el sujeto que tiene la propiedad sobre ese bien inmueble, que ostenta el derecho sobre ese bien inmueble, también entonces se le agrega otros sujetos que podrían ser beneficiarios de acuerdo a cómo el Estado pudiera pretender limitar ese derecho que tiene la persona o el sujeto principal. Entonces, así también se presentan otros conflictos. ¿Qué tal el de vivienda digna? O sea, ¿qué tal cuando el Estado tiene que promover la creación de proyectos habitacionales y para la creación de esos proyectos habitacionales muchas veces tiene que restringir el derecho de otra persona que quizá, no quiero decir posea un latifundio, pero tenga terrenos que en ese momento sean de interés social? Al final de esto, entonces, vamos a hacer una pequeña reseña nueva vez, porque lo vamos a tratar cuando estemos tratando el amparo y el referimiento de las acciones constitucionales en el marco de los procesos sobre el derecho a la propiedad. Bien, hasta ahí todo entendido sobre lo que vamos a estar hablando esta semana. Sí, maestro, muy claro todo. Bien, Sí. entonces vamos a tratar lo que son las garantías constitucionales. ¿Cuáles son las nociones generales de esas garantías constitucionales? Porque yo no puedo caer en el amparo sin que ustedes entiendan por qué se han creado esas garantías o esos mecanismos, tanto de índole normativo como de índole jurisdiccional. Miren, uno de los problemas que nosotros hemos tenido a lo largo
de todo el constitucionalismo moderno, incluso en el siglo XX, ha sido el tema de que las constituciones describen una serie de derechos fundamentales, ¿verdad? Pero inicialmente, incluso los mejores proyectos constitucionales como la Constitución de Weimar en Alemania y Austria, aún así existan esos proyectos vamos a decir que, tan buenas intenciones, con un esquema de derechos fundamentales tan bien diseñado, nos damos cuenta poco a poco que no es suficiente con que marquemos estos derechos fundamentales y tengamos un catálogo de derechos fundamentales, sino que estos derechos fundamentales tienen que ser objeto de algún tipo de protección. Y recordamos lo que decía Ferdinand Lasalle, que todos los constitucionalistas siempre teníamos en nuestro estudio ese pequeño librito de la Constitución de Ferdinand Lasalle y una frase muy interesante que mencionaba dicho autor germánico en el siglo XIX, que cuando una constitución necesita que se estén haciendo reclamos para darle valor, entonces no es una constitución. Y el lema era la constitución, salvemos a la constitución. Cuando nosotros tenemos que estar salvando la Constitución, quiere decir que ese texto realmente no existe en el corazón de las personas, que es el lugar donde debe existir principalmente. Porque si en el corazón de los ciudadanos los preceptos constitucionales no existen y no son respetados, entonces no hay forma de que el Estado pueda obligar, coercionar a las personas a que lo admitan, a menos, y aquí vamos con el tema de la clase, a menos que se creen una serie de mecanismos que permitan el resguardo de esos derechos fundamentales. Entonces, tenemos que recordar que la historia del siglo XX nos ha enseñado que muchas veces no es cuestión de que las prerrogativas estén o no estén plasmadas en el texto constitucional. Y muchas veces, presten atención a esto, muchas veces no es cuestión de que la incidencia en cierto tipo de derecho fundamental sea ilegal o irregular. ¿Por qué? Porque muchas veces la injerencia que hace el Estado sobre los derechos fundamentales se produce por la vía legal. O sea, cuando nosotros vamos, dame un segundito que hay un pequeño ruido acá. Bien, cuando uno piensa en la expropiación de la, valga la redundancia, de la propiedad de ciertos grupos étnicos a lo largo del siglo XX, que fue el siglo anterior a este, uno pensaría que esas acciones evidentemente inconstitucionales del Estado, pues no estarían protegidas por lo que es el tema de los regímenes legales existentes. Y nos damos cuenta que realmente lo contrario es la realidad. Cuando a los ciudadanos alemanes de ascendencia judía, durante el régimen nazi, se les expropió o se les expropiaba de sus bienes inmuebles, no era porque la Constitución no recogía un derecho a la propiedad, no era porque no existía ese enmarcado, ese catálogo de derechos que el ciudadano podría tener la potestad de exigir. Lo que ocurría es que la expropiación entonces de los bienes de ese tipo de ciudadanos, de esa clase particular de ciudadanos, entonces estaba protegida por la vía legal. Entonces, como hemos
dicho, muchos de ustedes han observado a lo largo de las dos clases, porque ustedes han hecho comentarios al respecto, el principal conculcador de derechos fundamentales y también del derecho de propiedad de los ciudadanos es usualmente el Estado. O sea, y cuando veamos la definición de las garantías constitucionales, nos vamos a dar cuenta que precisamente muchos doctrinarios hacen énfasis en la existencia de la garantía, no solamente para proteger el derecho del ciudadano frente a terceros, sino para protegerlo frente al propio Estado, porque muchas veces son los mismos poderes del Estado los que conculcan los derechos fundamentales de la persona. Entonces, el hecho de que la Carta Magna, la Constitución, reconozca una serie de prerrogativas que son inalienables a los seres humanos, no hace que de entrada, es decir, ipso facto, esas garantías, esas prerrogativas, eh, tengan una vigencia, como ya lo hemos explicado. O sea, eso va a tener vigencia de acuerdo a cómo el Estado lo pueda respetar, de acuerdo a cómo los terceros lo puedan respetar. Y si no existen mecanismos para que los terceros los respeten y para que el Estado los respete o para restaurar el derecho cuando estos agentes lo han afectado, entonces se queda el texto constitucional sin dientes y tenemos un texto constitucional que no tiene un contenido normativo, sino que tiene un contenido básicamente descriptivo, idealista, pero no con un valor de norma. Entonces, para que el texto constitucional tenga un valor de norma, necesariamente se tiene que dotar a los derechos fundamentales de mecanismos para su garantía y su tutela. Ya en el marco de la protección de estos derechos fundamentales o en el caso de que se haya producido la conculcación, que se produzca entonces posteriormente la reparación, se lleve nuevamente el derecho al estado en donde se encontraba inicialmente, lo más cerca posible al estado en donde se encontraba inicialmente. Hasta ahí todo entendido. Sí, está todo claro. Bien. Miren, ¿por qué se utiliza el término de garantía? Si vamos a lo que establece el jurista boliviano, perdón, Rojas Tudela, no es una coincidencia de que nosotros utilicemos términos como garantía o términos como tutela, que son de origen romano. Es decir, vamos a decir que términos que vienen del derecho romano y que implican un aseguramiento. Cuando hablamos de garantías, estamos tomando prestada la palabra romana que se utilizaba para lo que eran las garantías reales, los temas vamos a decir que de hipotecas o de obligaciones legales que se adquirían, o sea, vamos a decir que en términos de préstamo, las garantías inmobiliarias que existían, como un inmueble podría ser el mecanismo para garantizar, valga la redundancia, que la obligación llegase a un cumplimiento. Entonces, ¿qué tenemos con esto? Vamos a hacer una construcción. El Estado crea los derechos, el Estado crea o reconoce de acuerdo a las teorías que usted se adscriba. O sea, si usted es positivista, el Estado crea los derechos fundamentales. Si usted es un naturalista, el Estado reconoce la existencia de derechos fundamentales, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a lo que usted se adscriba, el Estado va a hacer una u otra cosa, ¿verdad? Pero cuando el Estado hace ese reconocimiento de que existen derechos fundamentales y los circunscribe al texto constitucional, como hemos observado, para entre el Estado y el ciudadano y los terceros se han creado obligaciones. O sea, eso es como una teoría pura de obligaciones. Inmediatamente existen los derechos fundamentales, hay un cierto como derecho de obligación en donde el Estado tiene valga la redundancia, la obligación, está obligado a respetar el contenido del contenido esencial del derecho en particular, ¿verdad? El ciudadano tiene entonces en esa relación una
vamos a decir que una prerrogativa de satisfacción, su derecho debe ser satisfecho, pero también tiene una obligación de no abuso de ese derecho. ¿Por qué? Porque cuando se producen conflictos entre derechos fundamentales, lo que usualmente ocurre es que al colisionar el derecho de una persona u otra, en esa colisión uno de los derechos se ve afectado de una manera que se desnaturaliza su contenido. Es decir, hay un abuso por parte del sujeto activo de la conculcación, quien entiende que tiene un derecho y que en realidad lo que está haciendo es abusando del presunto derecho que pretende hacer valer y que entonces produce afectaciones al sujeto pasivo, que es en este caso el tercero. Entonces, el Estado, de acuerdo a la teoría constitucional moderna, luego de la posguerra, de la segunda posguerra, llegamos a la conclusión que los estados no solamente tienen una obligación de establecer los catálogos de derechos fundamentales y de, en cierto modo, garantizar, vamos a decir, proteger los derechos fundamentales, sino que esa labor de protección y de garantía tiene que verse reflejada en la creación de mecanismos de tutela para prevenir que terceros abusen de un derecho o conculquen simplemente el derecho fundamental de un ciudadano, los derechos fundamentales de un ciudadano, o que el mismo Estado, a través de sus poderes, produzca arbitrariedades que conculquen esos derechos fundamentales. Entonces, cuando eso pasa, el Estado también adquiere la obligación de subsanarla. En lo que han sido los grandes textos de derecho internacional, específicamente sobre en materia de derechos fundamentales, en materia de derecho constitucional, observamos que lo que primero ha pasado es que se ha implementado la necesidad de estandarización de los derechos fundamentales. Cuando vamos a la Carta de San José en 1969, nosotros nos damos cuenta que la Carta de San José expresa una serie de derechos fundamentales y expresa una serie de garantías mínimas, y que estas garantías mínimas entonces son recogidas o deben ser recogidas por los textos constitucionales de aquellas partes firmantes de ese pacto. Bien, igualmente pasa con el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Entonces, ¿qué ocurre con eso? Se crea una necesidad de adaptación o estandarización del texto nativo. ¿Qué quiere decir esto? Entonces el Estado adquiere otra obligación, aparte de la que hemos mencionado, de no solamente tener los derechos fundamentales y las garantías o los mecanismos para proteger esos derechos fundamentales, sino que en materia de derechos y de garantías debe existir un estándar, y que el Estado entonces, cada vez que se produzca la firma de un tratado internacional en materia de derechos fundamentales, y ese tratado tenga una concepción de ciertos derechos fundamentales más amplia, o admita más derechos dentro de su catálogo, el Estado tiene la obligación de modificar el texto interno para que se adapte al contenido del tratado, porque los derechos y las garantías son progresivas. Entonces, ¿se entiende esa parte? ¿Se entiende esa parte de las tres obligaciones que tiene el Estado? Son cuatro, hasta ahora vamos analizando tres. Bien, veo que han levantado la mano expresando su aquiescencia. Entonces, existe una pregunta que nosotros tenemos que hacernos a este respecto, y es, bueno, vamos a tocar esta parte que es muy, muy importante, sobre las definiciones de las garantías o de los procesos constitucionales, que hay que hacer una distinción. Las garantías normativas no necesariamente tienen que ser procesos jurisdiccionales, y por lo tanto no necesariamente tienen que consistir en mecanismos, pero para que ustedes vean algunas definiciones y cómo esas definiciones
tienen esa concepción de obligaciones entre el Estado, los ciudadanos y también terceros. Obligación que incluye no solo el señalamiento o expresar el catálogo de derechos fundamentales que incluyen el derecho a la propiedad, sino también la obligación de proteger esos derechos a través de mecanismos y garantías. Entonces, Enrique Bernales Ballesteros define los procesos constitucionales o las garantías constitucionales como aquellos mecanismos concebidos para la protección de la Constitución y para hacer valer su supremacía sobre cualquier norma. Entonces, de aquí surge una obligación muy interesante, que es el tema de la obligación de reconducción. No sé si ustedes han escuchado ese término antes. Entiendo que en su educación de grado debieron haberlo escuchado. Todas las normas se reconducen a la Constitución. ¿Qué quiere decir eso? Cuando se va a crear una norma de carácter legal, o ya sea, o sea, una norma legislada, una norma por la vía del decreto, una jurisprudencia, etcétera, de acuerdo a los tipos, a la tipología de normas que existen o que hemos reconocido en nuestro sistema jurídico, pues existe una obligación de que antes de que se dicte esa norma, el órgano que pretende dictarla tiene que compararla con el texto de la Constitución para verificar su coincidencia. Entonces, todas las normas se reconducen a la Constitución. Cuando existe un conflicto de normas, ese conflicto se va a reconducir a la Constitución y la Constitución es la que debe tener la respuesta a través de los principios que contiene. Entonces, eso protege el contenido de la Constitución y le otorga supremacía sobre cualquier norma, no solamente de boca, o sea, no solamente formalmente, como hemos dicho que ocurría con anterioridad, sino de forma material, es decir, en concreto, para casos específicos y para situaciones específicas. Entonces, las garantías constitucionales defienden los derechos constitucionales fundamentales establecidos en la Constitución o aquellos que tengan valor constitucional. Recuerden que por el mismo carácter progresivo de los derechos fundamentales, como decíamos, si un tratado que nosotros firmamos tiene un concepto más, vamos a decir que más avanzado, más amplio relativo a lo que es el derecho de propiedad, nosotros tenemos que hacer la modificación de nuestro texto porque ese tratado tiene valor constitucional y existe una obligación de adaptación del texto interno para hacerlo conforme al derecho internacional. Entonces, también se protege la estructura del orden jurídico, su jerarquía y por lo tanto su coherencia. Entonces, cuando hablábamos de la reconducción, nos referíamos específicamente a eso. La Constitución siempre va a ser la norma fundante base y a partir de aquí las demás normas tienen que respetar esa jerarquía, tienen que respetar el contenido de la Constitución y tienen que tener coherencia con el texto fundamental. Ahora bien, y vamos a hacerle esa pregunta. Miren, tengan en cuenta que ya hemos hablado y hemos abundado mucho de eso. Tomen en cuenta que hemos dicho que el principal conculcador de derechos fundamentales es el propio Estado, ¿verdad? Tengan en consideración que hemos dicho que existe una obligación de reconducción de las normas que se pretenden crear o de las normas que ya se han creado a la Constitución, quien es que tiene entonces la última palabra en determinar si ese texto tiene contenido normativo o no tiene contenido normativo, o es un contenido que se ha creado como norma de forma irregular, o es un contenido contrario a la Constitución, por ejemplo. Entonces, ahora yo le hago la pregunta. Hablamos de coherencia. Todas las normas tienen que ser coherentes con el texto constitucional y con los derechos fundamentales. ¿Ustedes entienden que eso es lo que siempre pasa? O sea, siempre las normas de rango inferior son coherentes con la Constitución Dominicana. Piensen en las normas en materia inmobiliaria, por ejemplo, y la semana pasada tocábamos eh, un aspecto relativo a lo que era el pago del justo precio, luego de que se cumplieran todos los procedimientos, las 8 fases correspondientes, y como ese procedimiento era un poco largo,
y cómo, vamos a decir que hipotéticamente podría haber una vulneración de derechos fundamentales. Piensen en eso y díganme, o sea, siempre las normas de rango inferior son coherentes con la Constitución. ¿Alguien quiere participar en esa parte? Recuerden que hay una nota por participación y que lo ideal es que en cada unidad ustedes participen. Gira tiene la palabra. Sí, gracias. No siempre las normas inferiores están coherentes con la situación constitucional. Por eso es que en muchas ocasiones se da la necesidad de que uno tenga que impugnar un determinado texto legal con relación a una acción de inconstitucionalidad de la misma, precisamente por esa incoherencia que puede tener la norma con la disposición constitucional. Bien, entonces ahora yo tengo, wow, ok, tengo dos manos, vamos a admitir dos participaciones más. Hilda Altagracia Mores Restituyo. Sí, gracias, maestro. Agregándole algo a lo que acaba de expresar mi compañera Gira, a eso también le sumamos el hecho de que en los últimos tiempos hemos visto la evolución que ha tenido el derecho constitucional como tal, porque se ha visto la necesidad de que en muchas ocasiones recurrimos precisamente al derecho constitucional para tratar de salvaguardar otros derechos. Sí, o sea, en síntesis, la idea es que exista un control de constitucionalidad en todas las materias. Es decir, en cada materia que conozca cualquier jurisdicción, tiene que existir un control constitucional por la vía difusa, porque ese es el sistema que nosotros tenemos, un sistema mixto donde hay un control concentrado y un control difuso. Entonces, cuando existen situaciones que requieren reparación, en donde existe una norma que para el caso quizás no sea del todo conforme con el texto constitucional, los jueces pueden por la vía difusa inaplicar esa norma. Entonces, ahí tendríamos una situación donde existe una norma que para un caso en particular podría ser incoherente con el contenido de la Constitución. Vamos a ver a Aurelia. ¿Quiere participar, Aurelia? Profe, sí, Hable más fuerte profe, que no le escucho. ¿no me escuchan? Ahora sí. En ese mismo contexto, profe, la creación del Tribunal Constitucional fue un avance muy importante en el país, porque como decía Gira, está lo que es la acción de inconstitucionalidad. Entonces, prácticamente para salvaguardar y cuidarnos de lo que son esas normas inferiores al usuario o al ciudadano. Bien, para resguardar lo que es, vamos a decir que la coherencia de esas normas inferiores, tanto en casos específicos como se haría a través del control difuso, como con un carácter erga omnes cuando se trate de una declaratoria de inconstitucional por el control concentrado. Entonces ahí, mientras el control difuso tiene una aplicabilidad solamente para el caso en cuestión, como usted ha mencionado, cuando se utiliza ya el control concentrado, o sea, se va directamente a la declaratoria de inconstitucionalidad de una norma por ante el Tribunal Constitucional, entonces los efectos son de carácter erga omnes. Déjenme buscar un momentito la ley 108 porque hay una situación que me gustaría tratar con ustedes, con unos artículos que en un momento y que tienen el contenido de garantías constitucionales que muchas veces se peleó en el Tribunal Constitucional. Efectivamente, que serían los artículos 50, 51, 52, creo que también hay 53 de ese texto. Bien, entonces continuamos. Eso lo vamos a tocar en unos momentitos. Creo que, bueno, ya todos han participado. Aurelia puede descender la mano. Bien, como ustedes han dicho, muchas veces existen inconsistencias entre el contenido de la Constitución y la aplicabilidad de una norma inferior
dentro de un proceso. Entonces ahí tendríamos el control difuso para solucionar esa incoherencia o la incoherencia, vamos a decir que crasa, que tendría que resolverse, o con tanta incidencia en el sistema jurídico que tendría que resolverse por la vía del control concentrado y cuya solución entonces sería aplicable a todos los ciudadanos de la República Dominicana. Bien, entonces tenemos esas dos situaciones, pero ahora, o sea, la pregunta se va a hacer un poquito más complicada. Y ahora también quiero escuchar su respuesta. ¿Podrían existir procesos erigidos o creados por una norma de carácter inferior con un contenido similar al de ciertas garantías jurisdiccionales de índole constitucional? ¿Podrían esas, vamos a decir que garantías que son extraordinarias, pero que no han sido creadas por la vía de la Constitución, sino por la vía legal, podrían ser, primero, incoherentes con la estructura constitucional y segundo, podrían aún así coexistir con el texto constitucional? ¿Quién se anima? O sea, imagínense, vamos a hablar en lo adelante de garantía jurisdiccional. Bueno, alguien tiene una participación. Yamisley, tiene la palabra. Bueno, a mi criterio sí podrían coexistir siempre y cuando no existan conflictos con otras escenas establecidas en la Constitución. ¿Qué ejemplo a usted se le ocurre, Yamisley? ¿Qué ejemplo a mí se me ocurre? Bueno, Sí. Garantías jurisdiccionales extraordinarias que no son de índole constitucional, coexistiendo con garantías jurisdiccionales también extraordinarias, pero que existen dentro del orden constitucional. Vamos a ver, Yamilei, tú puedes pensar en un ejemplo. Alguien puede pensar en un ejemplo. Bueno, pero es lo mismo que nosotros hablamos al inicio de la clase. Ah, Aurelia tiene la palabra. Profe, a mi entender, las decisiones del Tribunal Constitucional son vinculantes. Ejemplo, está el tema de una sentencia recientemente que tiene que ver con lo que no me acuerdo el número, porque lo que tiene que ver con lo que es que a la fila de la Policía Nacional no pueden entrar personas. No, pero ese no es el tema. Estamos hablando de garantías, Aurelia. De garantías. Garantías jurisdiccionales. Ya hemos contestado, ¿verdad? Porque ustedes participaron y dijeron que sí pueden coexistir. O sea, garantías jurisdiccionales creadas por la ley, por una norma legislada, con garantías jurisdiccionales de índole constitucional que les serían superiores, ¿verdad? Pueden coexistir. Te dijeron sí, pueden coexistir. Ahora yo quiero saber qué ejemplo en materia inmobiliaria a ustedes se le ocurre. Y algo que ya hablamos en esta clase. Tengo a Darisa. Profe, Sí. yo siempre he tenido como una pequeña inquietud, porque, ejemplo, en materia inmobiliaria, a la hora de realizar un saneamiento, como todos sabemos, el Estado te da un año como para revisar cualquier fraude y todo eso. Tema de fraude. Sí, tema de fraude. Yo siempre, o sea, bajo mi criterio, he encontrado eso inconstitucional. Porque entonces, si tú tienes el derecho y no lo reclamas antes del año, a ti se te está negando. A ti se te está negando como una acción en justicia. Bueno, de acuerdo a lo que es el criterio de los tribunales, si a usted se le notificó
y se le dio el año, porque todo tiene que estar sujeto a plazos. Entonces, la idea que me podrá corregir el magistrado Adriano, si está aquí presente, la idea es que cuando se ha producido una notificación y la persona o sea, tiene conocimiento de esa inscripción, ¿verdad? De ese registro, y hay un plazo de un año, entonces se le ha respetado su derecho. Entonces no habría una conculcación de derechos fundamentales. Esa es la idea vigente en la jurisprudencia. Yo entiendo lo que usted quiere decir porque intuitivamente, o sea, cuando yo empezaba a estudiar esa parte de esta materia, a mí intuitivamente como que también me chocaba. Pero entonces, la pregunta que sí surgiría en ese caso, es verdad, es qué tal si la notificación fue defectuosa, qué tal si la puesta en causa en ese caso, porque a usted hay que ponerlo en condiciones de responder a través de ya sea una notificación, por las vías legales correspondientes, ¿verdad? O la publicidad, qué tal si ha existido una actividad defectuosa luego de ese proceso de saneamiento, en donde no ha existido una notificación adecuada, los procesos de publicidad no se cumplieron, etcétera, etcétera. Entonces, eso estaría circunscrito al plazo de un año, que ahí sería más interesante su pregunta, porque evidentemente, si hay una omisión de una forma sustancial del proceso, y eso es teoría general del proceso, eso es para todos los procesos, no solamente en inmobiliario. Si hay una omisión sustancial de una forma ya sea de índole constitucional o de una garantía jurisdiccional, aunque esté recogida en la ley, cuando se produce esa omisión, entonces hay una conculcación de derecho. Entonces, cuando hay esa conculcación de derecho, evidentemente la persona tiene que tener un mecanismo para restaurar ese derecho que se le ha afectado. Entonces, aquí viene la pregunta interesante que va a ser el marco de referencia de toda esta clase, porque existen posturas encontradas, tanto entre los constitucionalistas como entre las personas que son conocedoras del derecho inmobiliario. O sea, ¿cuál es el mecanismo para solucionar esa conculcación en ese caso que usted ha mencionado? O sea, ¿sería el amparo o sería el referimiento o existiría un procedimiento ordinario? ¿Cuál sería la vía? Esa es la parte interesante de lo que usted plantea. Pero nueva vez, yo me estoy refiriendo en la pregunta a qué sucede, que muy buena su participación porque me permite entonces hacer ya la entrada a lo que es o sea, ya darle respuesta a esa misma cuestionante que yo había establecido. O sea, el tema es que no necesariamente los sistemas procesales tienen procedimientos que son totalmente coherentes con aquellos descritos o con los mecanismos descritos, los mecanismos de garantía descritos por la Constitución. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un sistema constitucional y legal que en cierto modo es mixto y que procede de escuelas de pensamiento totalmente distintas. O sea, nosotros tenemos un sistema inmobiliario, un sistema de derecho civil primero, luego un sistema de derecho inmobiliario después, que en principio tiene una alta representación del derecho civil francés, ¿verdad? Y por otro lado, entonces tenemos un sistema inmobiliario en donde por la injerencia de diversas potencias en no vamos a decir en el orden jurídico, pero en nuestro sistema de gobierno fáctico, ¿verdad? Por esa incidencia, entonces nosotros hemos incorporado ciertas figuras que no pertenecen vamos a decir que primera a ese primer antecedente del derecho civil francés. Y lo tenemos con el sistema registral, porque nosotros tenemos un sistema registral que es totalmente distinto al que se plantea en el derecho civil o en el derecho inmobiliario francés por la incidencia que tuvimos de parte del régimen norteamericano en los años 1916-1924, que fue un avance en ese momento con respecto al sistema registral que se estaba aplicando. Entonces, ¿qué le quiero decir con eso? Muchas veces nosotros
tenemos figuras que en sí un poco se pisan los pies. Ustedes han escuchado que entre bomberos no se pisan la manguera. Bueno, nosotros tenemos una serie de figuras por ese tipo de mezcla que nosotros tenemos en nuestras normas, que a veces se tocan los dedos de los pies. Es decir, a veces se superponen ciertas competencias, a veces existen cierto tipo de, vamos a decir que de confusión en qué figura aplica o qué figura no aplica. Y en este caso, como mencionaba inicialmente, la respuesta es que nosotros tenemos un sistema inmobiliario en el que persiste el referimiento, que es de naturaleza francesa, ¿verdad? Persiste el referimiento como garantía jurisdiccional extraordinaria principal. O sea, con principal quiero decir que es la que más se usa. Y entonces, con la promulgación en el año 2010 de la Constitución Dominicana de 2010, entonces agregamos también a través de la ley 137.11 otros mecanismos que son de índole constitucional, mecanismos jurisdiccionales de índole constitucional, que en cierto modo se topan los pies con ese referimiento. Entonces es lo que pasa entre el amparo y el referimiento inmobiliario. O sea, muchas veces tenemos que hacer un análisis de qué es lo que aplica, ¿verdad? Si me presentaron un amparo, pero yo entiendo que eso es competencia de referimiento, ¿qué hago? ¿Verdad? Si hay una conculcación de derecho, pero esa conculcación de derecho, por su complejidad, como ha dicho la misma ley 108.05 y también como se ha manifestado en diversas jurisprudencias, hasta del propio TC, por su complejidad, requiere del conocimiento de un proceso ordinario y que la acción se conozca dentro de ese proceso ordinario. Entonces también hay un cierto toqueteo, un cierto choque entre el texto de la Constitución cuando construye el amparo y el texto de la ley cuando construye el referimiento. Eso es tan así que existe una sentencia, la 307/18, donde Ángel Lockhart solicitó la declaratoria de inconstitucionalidad de los artículos 50 y 52 de la ley 108.05, específicamente por considerar que esa construcción del referimiento en cierto modo es contradictoria o era contradictoria con el contenido de la norma constitucional cuando versa sobre el amparo. Entonces el Tribunal Constitucional decidió que no y que específicamente, déjeme ver si la consigo, que fue en una de las intervenciones. Ok, a ver. Bien, la idea es que la construcción de estas garantías jurisdiccionales por la vía legal no contradice el derecho a la tutela judicial efectiva o al debido proceso, sino que son garantías que existen para la adecuada sustanciación de la causa y más en el caso del derecho inmobiliario, en donde se ha adquirido o se ha creado un criterio, aparte del clásico de la existencia de vías ordinarias abiertas, se ha creado el criterio de que para que proceda el amparo en materia de inmobiliario, o sea, tiene que ser, o sea, el proceso no puede, tiene que respetarse la complejidad del procedimiento inmobiliario. Entonces, si el tema es tan complejo que tiene que ser tratado por la jurisdicción ordinaria, se va a considerar que el amparo es inadmisible. Entonces ahí podemos abrir otra discusión sobre los límites, las limitaciones que nuestro texto legal le fija al amparo y que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, interpretando la Constitución, le fija también al amparo. Tengo a Aurelia y tengo a Darisa. En ese mismo orden pueden participar.
Maestro, Pero no, a mí ya me era queda la una mano participación de levantada. ahorita. La mano se quedó levantada. Sí, se quedaron levantadas las manos. Discúlpenme. Entonces, todo claro hasta aquí. ¿Todo claro hasta aquí? No hay Sí, dudas. profesor, de mi parte sí. Bien, entonces vamos a proceder a lo que son las definiciones de las garantías, porque nos hemos adelantado un poco y hemos hablado de garantías jurisdiccionales sin haber conceptualizado qué son esas garantías normativas y qué son esas garantías jurisdiccionales que refiere la Constitución Dominicana y que también por la vía legal se han reconocido. Tenemos en primer lugar las garantías normativas. Miren, yo les decía anteriormente que las garantías constitucionales no solamente buscan crear mecanismos para la protección de derechos fundamentales en el marco de una posible conculcación por parte de tercero o de una conculcación por parte del propio Estado, sino que existen mecanismos que están contenidos en la Constitución y en las leyes que lejos de versar sobre procesos jurisdiccionales, lo que hacen es fijar una serie de garantías mínimas que prohíben entonces que con respecto a los derechos fundamentales se produzcan cierto tipo de actividades por la vía de la norma inferior. Entonces, tenemos en primer lugar el carácter vinculante de la norma suprema, que es lo que le llamamos la reconducción. La supremacía constitucional implica que todo texto normativo se reconduzca a la Constitución y como se reconduce a la Constitución, tiene que verificarse su conformidad con la misma. También el tema de la reserva de ley. O sea, la reserva de ley no es un mecanismo jurisdiccional, sino que es un mecanismo que existe, que ha dispuesto la propia Constitución, estableciendo que los derechos fundamentales solamente pueden restringirse cuando se hace por la vía legal y que esa, valga la redundancia, de conformidad al carácter vinculante, esa restricción tiene que hacerse respetando el contenido esencial del derecho fundamental. Entonces, tenemos una reserva legal orgánica que implica que cierto tipo de derechos fundamentales solamente pueden ser limitados por leyes orgánicas. Entonces, la reserva de ley ordinaria, en la que se implica que ciertos derechos fundamentales pueden ser entonces, déjame ver, ok, ciertos derechos fundamentales pueden ser restringidos por leyes ordinarias. Entonces, también tenemos el tema de que tenemos una constitución rígida. Entonces, existe un principio de rigidez que establece que hay un contenido de la Constitución que es un contenido pétreo, que nunca puede modificarse y que aun cuando se puedan modificar ciertos aspectos de la norma suprema, los mecanismos de modificación sean más, vamos a decir que detallados, que sea más difícil modificar el texto constitucional que lo que ocurriría con respecto a las normas ordinarias. Entonces aquí nosotros tenemos el tema de que tiene que haber cierto quórum con respecto a las cámaras legislativas, tiene que haber no solamente un motivo, sino, o sea, tiene que promoverse por parte de aquellos sujetos que tienen, vamos a decir que capacidad para promover modificaciones constitucionales, tienen que promover esa modificación y tiene que haber cierto quórum y tiene que existir un proceso para la modificación de la norma suprema, que ese proceso entonces siempre va a ser más complicado que el que existe para las normas ordinarias. Entonces, ahorita hablábamos de una obligación estatal que es la del contenido conforme a los tratados internacionales firmados, que quiere decir que los estados tienen una obligación de, como mencioné anteriormente, tienen una obligación de adaptar el texto constitucional y los textos legales nacionales al contenido de los tratados internacionales en materia de derechos fundamentales, de los cuales el Estado es signatario. Esto para garantizar la progresividad de los derechos y que nunca se modifique
un derecho fundamental para el perjuicio de los ciudadanos. ¿Qué quiere decir eso? Si una prerrogativa se ha reconocido por la Constitución Dominicana, el principio de progresividad implica que no se puede retrotraer a una condición anterior ese derecho. Entonces también tenemos, como refiere a la propia Constitución, parece que es el artículo 72, el tema del respeto al contenido esencial. Los derechos fundamentales tienen un núcleo esencial. En el momento en que se restringe un derecho hasta el punto en que se desnaturaliza, entonces se ha conculcado dicho derecho fundamental. Entonces los estados tienen una obligación de tomar en consideración, o sea, de hacer un análisis a priori de la norma que pretenden emitir, el texto normativo que pretenden promulgar, y en ese análisis a priori tienen que verificar si el contenido de ese texto respeta la esencia del derecho fundamental en cuestión. Entonces, esas son las garantías normativas. Entonces, ahí tenemos, para recapitular, el principio de supremacía, la obligación de reconducción, la reserva de ley, la rigidez constitucional, la prohibición de modificación en perjuicio, así como también la obligación de respeto del contenido esencial de los derechos fundamentales. Fíjense cómo usted en principio, no es en sí un mecanismo, pero esa garantía normativa esas garantías normativas que deben ser respetadas a priori, ¿verdad? Cuando existe una conculcación, ¿verdad? Ya a posteriori, entonces tenemos las garantías jurisdiccionales para permitir su solución, la solución de ese conflicto, la solución de esa afectación, la solución de esa conculcación a esa garantía normativa. Entonces, vamos a hablar de las garantías jurisdiccionales. Ahí ustedes tienen el concepto, ustedes van a tener esta diapositiva. Yo les puedo decir, como ya les he dicho en la mañana, y como observamos las definiciones tanto que da Rojas Tudela, como la definición que da Ballesteros, déjenme agregarle la definición que da Alan Breuer Carías, que también se me olvidó ahorita y es muy importante. Déjenme verificar. Breuer Carías establece que se trata de mecanismos judiciales establecidos para la protección de derechos fundamentales contra amenazas, contra agravios que hayan producido las autoridades o los particulares. Entonces, son mecanismos que se realizan a lo largo de un proceso judicial. Creo que se parece mucho a lo que está aquí en la diapositiva, donde se establece que son mecanismos de procedimiento o acciones que pueden llevarse ante los tribunales para procurar que se proteja cierto derecho o para, ya a posteriori, que se subsane la conculcación de ese derecho. Entonces, hay garantías jurisdiccionales que son genéricas y esto incluye los propios derechos fundamentales. Y hay garantías que se enuncian de forma específica, que incluyen el amparo, el habeas corpus, el habeas data, la acción de inconstitucionalidad, la acción directa de inconstitucionalidad, etc. Entonces, pregúntese, cuando hablamos de esas garantías jurisdiccionales genéricas, no existe como un tanto de un razonamiento circular, una tautología, en el sentido de que, o sea, lo que queremos decir es que los derechos fundamentales en sí son garantías jurisdiccionales genéricas, ¿verdad? Entonces no se produciría una tautología así, porque entonces si los derechos fundamentales son garantías, entonces no deberíamos hablar, no, deberíamos hablar de uno o de otro, deberíamos hablar de esos derechos en términos de garantía jurisdiccional o en términos de derecho y no en de ambas formas. Pero, ¿qué sucede con eso? Cuando hablamos de las garantías jurisdiccionales genéricas, tenemos que dentro de los derechos existen ciertos desprendimientos
que imponen obligaciones al Estado y a los terceros y que no necesariamente en sí sean mecanismos jurisdiccionales, pero que dentro del mismo texto del derecho fundamental usted puede percibir la existencia de ese límite que quiere existir o que existe como una garantía. Vamos entonces al el ejemplo clásico. Miren, yo tengo aquí ejemplos de garantías jurisdiccionales genéricas que son propias del derecho de propiedad, del derecho de libre empresa, pero pónganse a pensar en las que son más clásicas, como las que son propias del derecho penal y del derecho procesal penal. O sea, hay un derecho a la libertad, ¿verdad? Entonces, ese mismo derecho a la libertad desprende una garantía de que las personas tienen que ser presentadas ante una autoridad competente en el caso de arresto dentro de las 48 horas, ¿verdad? Entonces, en sí, eso es una garantía jurisdiccional genérica que adquiere valor dentro de un proceso, pero dentro del proceso, para usted exigir la restauración de ese derecho fundamental, usted no tiene que hacer un amparo. O sea, cuando usted va a un proceso penal, cuando una persona está arrestada, se pasaron las 48 horas y le solicitan una medida de coerción, pero usted sabe que esa persona, antes de que lo presentaran al juez, antes de que presentaran la solicitud, pasó 72 horas preso. Usted no tiene que hacer un amparo, ¿verdad que no? Entonces ahí la garantía funciona, aunque es una garantía genérica, la garantía funciona por sí sola. El juzgador tiene la obligación de verificar si se ha incumplido o no esta garantía de que la persona tiene que ser presentada dentro de un plazo de acuerdo a lo que es el derecho a la libertad. Entonces, más complicado es con el derecho de propiedad y sus desprendimientos, porque ustedes saben, hemos hablado, el derecho de propiedad tiene 4 desprendimientos principales, que son el uso, el usufructo, la capacidad de disponer, etcétera. Entonces, cada uno de esos desprendimientos en sí representa una garantía genérica. ¿Por qué? Porque existen ciertas prohibiciones que, aunque no son mecanismos jurisdiccionales, buscan garantizar el contenido de ese derecho a la propiedad. Entonces tenemos con respecto al derecho a la propiedad, ahora mismo con un derecho a la propiedad que conlleva una función social, usted tiene una protección en contra del latifundio. Entonces, eso no es un tema de que, vamos a decir, cada vez que exista un latifundio, usted tenga que hacer un amparo, usted tenga que hacer un referimiento. No, si dentro de un proceso ordinario se verifica la existencia de latifundio, se verifica que el Estado está promoviendo la formación de latifundio, etcétera, existen las vías correspondientes. Entonces es un desprendimiento del propio, o sea, la vía correspondiente ordinaria, y es un desprendimiento del propio derecho de propiedad. Entonces se trata de una garantía que es genérica porque no existe de una forma aparte en el entramado de la Constitución, como si existe aparte el amparo, el habeas corpus, el habeas data, la acción en inconstitucionalidad. Bien, hasta ahí hemos comprendido. Vi que una persona levantó la mano. ¿Quién quiere participar en esa parte? Creo que era Yulisa que tenía la mano levantada. Yulisa, ¿usted quería comentar algo? Profe, disculpe, no hay con relación a lo que usted estaba diciendo en cuanto a lo que es la violación. Dígame. En cuanto al derecho penal también, porque es importante establecer que cuando se viola lo que es una norma de lo que es el debido proceso, ciertamente se pueden atacar en los tribunales. Y dentro de esas normas también usted pone un ejemplo que es muy atinado, pero también podríamos establecer, profesor, un ejemplo en el derecho penal, cuando se violenta, podríamos establecer una violación del debido proceso. Específicamente podríamos poner un ejemplo de una inviolabilidad de un domicilio cuando se realiza un allanamiento sin lo que es una autorización de un juez, se violenta lo que establece la norma y por vía de consecuencia todo acto procesal
que no se realice conforme lo que establece la ley debe ser anulado. Ya se plantearía, claro está, podríamos establecer en la medida de cohesión. Bien. Establecerle eso y entiendo, profesor, porque se ha hablado mucho sobre lo que es la garantía constitucional que usted estuvo diciendo y lo que es una garantía extraordinaria. Y yo entiendo que ambas no son, diríamos, la misma, pero yo entiendo que tienen similitudes, porque podríamos decir que las garantías constitucionales son derechos que establece la Constitución y las garantías extraordinarias son medios para proteger o restaurar ese derecho. Por lo que yo entiendo que entre ambas puede existir lo que es relación entre sí. Solamente esto, profesor. Bien, muchas gracias, Yulisa, por su participación. Miren, yo le puse el ejemplo sobre la base del derecho penal porque es más fácil comprenderlo así, ¿verdad? Pero yo quiero que ustedes entiendan que el tema de esas garantías jurisdiccionales genéricas, ¿verdad? Es lo que produce que muchas veces se considere que ciertas situaciones que quizá podrían resolverse por una vía de una garantía jurisdiccional específica como el amparo, se resuelven dentro dentro de lo que es el procedimiento inmobiliario ordinario. Y eso se produce por estas garantías jurisdiccionales genéricas. O sea, lo que ha intentado, digo yo, quizá le estoy dando demasiada coba al Tribunal Constitucional o a los jueces del Tribunal Constitucional, pero digo yo que lo que se ha pensado es que estas garantías jurisdiccionales genéricas por sí solas y dentro dentro del marco de un proceso ordinario tienen como una posibilidad de resolver, o sea, de plantearse y de resolverse dentro del procedimiento ordinario. Entonces, vamos a ver, tenemos un tema de, un ejemplo, con el tema de los saneamientos que habíamos estado conversando, creo que fue Darixa, no recuerdo si fue Darixa o si fue, no, esta otra muchacha, esta otra joven, perdón. Bueno, no recuerdo cuál de las dos fue que hizo esa participación tan atinada, pero teníamos el tema de los dos saneamientos, o sea, de la superposición de derechos registrales y podríamos pensar que eso podría resolverse con una garantía jurisdiccional específica, como podría ser el amparo, o con una garantía jurisdiccional propia del derecho inmobiliario, como podría ser el mismo referimiento. Y muchas veces lo que procede es que eso se conozca por la vía de la acción de fondo, por una vía de una acción de fondo principal. O sea, cuando hay un conflicto técnico y registral, la idea más aceptada es que la vía abierta no es el amparo, sino, por un lado, la vía del conocimiento de una demanda principal, nación al fondo, y por otro lado, un referimiento dentro de una acción al fondo. Entonces, fíjense cómo la existencia de estas garantías genéricas que, como le decía en inicio, podríamos considerar, o sea, medalaganariamente como razonamientos circulares o tautología. Miren cómo no son una tautología, porque producen que dentro de los procesos existan la manera de solucionarlas sin necesidad de acceder a una vía jurisdiccional específica de índole constitucional o incluso de índole legal. Carlos Stelli tiene la palabra. Sí, profesor, una pregunta, y es en ese mismo tema que usted está hablando ahora, y es en el sentido, por ejemplo, dos saneamientos que están ubicados dentro de una misma parcela,
quizás el segundo pasó porque no estaba cargado el plano en cartografía. Defecto del proceso registral. Eh, eh, no diría de que un defecto como tal, porque el Un saneamiento... defecto, porque si usted me está diciendo que no se cargó a tiempo y se empezó otro proceso, entonces hay un problema en el procedimiento, hay un problema en el proceso que usted no puede atribuirle, porque usted no puede atribuírselo a quien solicitó el segundo saneamiento, ni puede atribuírselo a quien hizo el primer saneamiento, el saneamiento que está pendiente de registro. No, eso no es un error atribuible a los sujetos, es un error Exacto. atribuible a Bueno, pues, a la jurisdicción. ok. Vamos, siga. Entonces, en ese sentido, cuando le aprueban ese segundo saneamiento, y realmente el que hace el segundo saneamiento es que tiene la posesión material del inmueble. Realmente es el que lo ocupa todo el tiempo, que es el que lo ha ocupado. Entonces, le emiten un certificado, una constancia anotada, un certificado de título por ese inmueble. ¿Cómo se puede dirimir ese escenario? Porque existe jueces siempre básicamente siempre fallan de la siguiente manera, y es que el primero en el tiempo, primero en el derecho, pero ok, el Estado fue que me emitió me emitió ese título. ¿Cómo yo puedo ahí salvaguardar mi derecho de propiedad? Y máxime, por ejemplo, de que yo le venda esa propiedad a un tercero, que un tercero me compre a mí en vista de que existe una certificación de estado jurídico que dice que ese inmueble está libre de cargas y gravámenes, me entrega un certificado de título de propiedad, yo puedo transferirme esa propiedad, pero ¿qué pasa? El que tenía el título primero viene ahora y me notifiquen desalojo. ¿Cómo yo puedo salvaguardar ese derecho de propiedad? Que también yo tengo un certificado de título y estoy ocupando el inmueble por más de 20 años. Bueno, su certificado de título usted mismo se ha contestado. Su certificado de título, como fue segundo en el tiempo, tiene menos valor. Por lo tanto, el que se mantiene es el que se hizo primero en el tiempo. Sin embargo, ustedes saben que ustedes tienen la vía correspondiente abierta para los casos en el que se realiza la inscripción. Usted puede solicitar dentro de ese proceso, si usted se da cuenta a tiempo, ¿verdad? Utilizar la garantía jurisdiccional correspondiente, que sería el referimiento inmobiliario, ¿verdad? Pero ya que todo haya pasado y el tribunal haya fallado, usted tiene la posibilidad de aún así reclamar dentro del plazo correspondiente la conculcación de ese derecho, y ahí el tribunal de alzada decidirá lo que corresponde. Entonces, yo no estoy para decirle eh, algo distinto a los criterios que han sido asumidos por los tribunales, dígase el Tribunal Constitucional, dígase los tribunales de la jurisdicción inmobiliaria, ya sea de jurisdicción original, como el Tribunal de Alzada, Tribunal Superior de Tierras. Entonces, lo que yo le puedo decir que lamentablemente el criterio que usted ha planteado es el criterio vigente. Entonces, yo le diría, ok, bueno, hay una conculcación, podríamos hablar del uso de una acción de amparo, luego de que se culmine o que se produzca esa conculcación que usted ha establecido, porque usted mismo dice, se ha producido por un error que no es atribuible a usted, ¿verdad? Entonces ahí podríamos verificar en un proceso constitucional si efectivamente las notificaciones fueron adecuadas, si efectivamente el primer proceso tuvo la publicidad correspondiente, si usted tenía alguna forma de enterarse, etcétera, etcétera. Todo eso lo podemos verificar dentro de ese proceso, pero ¿qué va a pasar? Que yo no puedo, yo tengo que darle la teoría, pero yo no puedo venirle a decir cosas que en la práctica no suceden. En la práctica, el 99% de esas acciones la van a rechazar. Entonces, lamentablemente, la respuesta es la misma que usted ha dado. Y esa es la situación. Entonces es un poco difícil porque me dejaría a mí, o sea, yo tengo el mejor derecho en el sentido de que yo estoy Créame que ocupando el inmueble y también... yo como le dije, me parece, no me recuerdo si fue bueno, bueno, no sé, una de las jóvenes que participó, no sé si fue a Darisa, pero como yo le decía, o sea, intuitivamente, intuitivamente, ¿quién fue?
profe. Sí, profe, yo le dije, a mí fue que usted me dijo, a Daritza. Ah, ok, sí. Bien, intuitivamente, o sea, intuitivamente a mí o sea, la idea que me llega intuitivamente es que efectivamente el tema de que existe un plazo de un año, el tema de que el 99%, o sea, de que existe una conculcación con respecto a un derecho de mejor calidad que usted tiene, porque lo que decimos, o sea, si yo soy el que tengo la posesión de eso por 20 años, aunque eso sea objeto de un análisis al fondo, por los jueces que van a conocer el fondo de ese saneamiento, de cuál No, tiene, pero cuál derecho. Es Sí, sí, que yo lo por, entiendo. es que usted no Dígame. me ha entendido. Yo no estoy hablando de un año, yo le estoy hablando de un procedimiento donde hay dos títulos de más de Sí, 20 señor, años yo que le están acabo de entender. coexistiendo. Entonces, Uno, escúcheme usted a mí. Escúcheme usted a mí. Yo lo que le dije fue, al igual que ese caso de la existencia del plazo del año, el caso que usted me plantea, intuitivamente, a mí me produce, ¿verdad? Me produce la idea de que sí existe una conculcación de un derecho fundamental de la propiedad de la persona que tuvo 20 años residiendo en ese inmueble y que la falta por la cual se produjo la emisión de ese primer certificado de título o que se dio ese certificado de título en primer orden podría ser no atribuible a, a la persona que realiza el segundo saneamiento, que es quien tiene el derecho de mejor calidad en este caso. Entonces, para mí, sí existe una conculcación, pero esa es mi opinión. Existe una conculcación de derecho fundamental que podría solucionarse por los mecanismos constitucionales correspondientes. Es mi opinión, ¿verdad? Ese es mi criterio. Ahora bien, lo que yo le estoy diciendo es que realmente en la realidad de los procesos, el 99% de esas situaciones se van a resolver con la inadmisibilidad de la acción que se presente posteriormente y se van a resolver dándole valor al primer saneamiento por la máxima de primero en el tiempo, primero en vigencia. Bien, entonces ahí usted tiene las dos situaciones. Yo me adhiero a lo que usted razona. Para mí, eso es lo correcto. O sea, para mí, en mi criterio, hay una conculcación y una conculcación a un grado suficiente que ameritaría la apertura de los mecanismos jurisdiccionales, en este caso específicos. Pero el criterio que se ha fundamentado a través de decisiones del Tribunal Constitucional, a través de decisiones del de los propios tribunales de tierra, son totalmente contrarios a eso, a ese criterio en el que yo creo, que es el mismo que usted me está planteando. Bien, entonces, yo entiendo, y para eso es esta clase, porque ustedes tienen, me parece que esta es la materia número 14 de la que ustedes han tenido. O sea, es decir, ustedes han trabajado muchos temas de derecho de propiedad. Ustedes han tratado muchos temas relativos a lo que es la jurisdicción inmobiliaria. Entonces, se le da esta materia de derecho constitucional para que ustedes busquen soluciones a situaciones como esas, aunque no siempre a la persona que usted se la va a llevar, al juzgador que se la va a llevar, se le vaya a dar la respuesta satisfactoria que usted desea. Y eso yo lo decía cuando yo le establecía que a mí me parece, a mí, mi criterio, a mí me parece que en materia inmobiliaria los mecanismos constitucionales están restringidos en demasía. O sea, yo entiendo el tema de que los procedimientos inmobiliarios son procedimientos especiales que tienen una complejidad, que requieren el conocimiento de un proceso, respetando un orden, ciertas garantías, etcétera, etcétera, en la práctica de cierto tipo de actividades probatorias que son complejas, porque por ejemplo hay que hacer descenso, hay que verificar lindero, etcétera, etcétera, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas. Entonces, yo entiendo que la especialidad ahí se imponga y usted diga, bueno, lo preferible es que los incidentes o que los problemas que se presenten se solucionen por la vía de la jurisdicción inmobiliaria. Yo entiendo eso. Ahora bien, yo considero que aún así existen muchas situaciones que podrían resolverse por la vía de los mecanismos jurisdiccionales que describe la Constitución, específicamente el amparo, que
Debido a esa limitación excesiva, lo que sucede es que se declaran inadmisibles. Pero, o sea, estamos en un proceso de constitucionalización de el derecho inmobiliario. Y hasta ahora estamos en pañales y hasta ahora estamos trabajando sobre un régimen, sobre el marco de un régimen muy restrictivo. Porque aunque usted considere que ese procedimiento se realizó de una manera defectuosa, que usted no tiene ningún tipo de responsabilidad en ese defecto y que se ha producido una conculcación de su derecho de propiedad, el Estado, a través de los juzgadores, a través del propio Tribunal Constitucional, la respuesta que le van a tener es que cualquier acción constitucional sobre esa parte puede ser inadmisible. O sea, 90% de los casos se la van a declarar inadmisible. Por la segunda parte, no necesariamente la existencia de una vía ordinaria, sino la existencia de un proceso especializado que requiere una actividad probatoria compleja y que por lo tanto no puede permitírsele al juez de amparo quien va a ver el derecho conculcado por arriba. Bien, eso es lo que ha establecido el Tribunal Constitucional y eso es lo que han establecido los tribunales de tierras. Que yo, como le digo, estoy perfectamente conteste con su idea, como estuve perfectamente conteste con lo que planteaba Darisa, pero yo tengo que decirle lo que hacen los tribunales, yo tengo que decirle lo que dicen las sentencias del TC. También tengo que decirle cuál es mi criterio. Eso es todo sobre esa parte. Entonces, ahora me perdí, tenía una idea respecto a ese mismo tema. Vamos a verificar. Ok, que quería mencionarles respecto a ese mismo tema que tratábamos la semana anterior. Miren, como la semana anterior yo le dije que con respecto a los pagos, al pago del justo precio, cuando el Estado le quiere dar de menos, luego de que un tribunal emitió una sentencia estableciendo cuál era el justiprecio, ¿verdad? Para mí, después de esa octava fase, si eso se cerró, ¿verdad? Debería poder realizar un amparo para que le den su dinero. O luego de que se procede con el procedimiento que establece la norma de pasar por Hacienda, o sea, de que usted vaya a hacer usted mismo el reclamo, que eso se inscribe ese reclamo, se pase por Hacienda, se le asigne en el presupuesto y que el Estado tenga la posibilidad de mandarle eso a que se inscriba en el presupuesto del año que viene. Para mí usted podría, por la vía de amparo, resolver eso. Ese es mi criterio. Ahora bien, cuando nosotros vamos a lo que deciden los tribunales le van a decir, no, eso es un procedimiento administrativo ordinario y usted tiene que llevarlo a través del proceso administrativo ordinario. Y mientras tanto, la persona se le está conculcando su derecho de que no está recibiendo su dinero, está dejando de percibir la ganancia que le reporta ese dinero, ha perdido su propiedad parcial o totalmente y tiene que estar sometida a un proceso que va a durar más de 2 años. O sea, es una conculcación evidente. Para mí es una conculcación evidente, pero los tribunales le van a decir, eso es una situación que tiene que resolverse a través del procedimiento administrativo ordinario. Bien, Aurelia. Profe, era con respecto al tema que estaba tocando Carlos, que yo siempre he tenido esa interrogante cuando se trata de lo que es derecho constitucional y los derechos fundamentales. Y es cuando chocan, bueno, lo voy a decir así, o colisionan dos derechos fundamentales con respecto a que haya un proceso. Usted como constitucionalista o magíster en la materia, la interpretación que usted le daría desde su punto de vista. Era lo que le acabo de decir a Carlos. O sea, en ese tipo de situaciones como constitucionalista, yo entiendo que las limitaciones que establece la ley registral frente a lo que son los posibles recursos extraordinarios o mecanismos extraordinarios son limitaciones excesivas. Yo entiendo que lo que deciden los tribunales en la jurisprudencia con respecto a la fijación de cuáles son los requisitos de admisibilidad de los mecanismos constitucionales son excesivamente restrictivos. Yo entiendo
que en el momento en el que a una persona, por la simple aplicación de un criterio de que la inscripción que vale es la que se hizo primero, para mí eso es insuficiente para valorar lo que sería la conculcación del derecho de propiedad de la persona o sea, no es de buena fe, porque no me decís de buena fe, pero que en desconocimiento de que existía un proceso registral anterior que ha producido la inscripción o el registro de un saneamiento, se ha quedado con una afectación a su derecho de propiedad. O sea, para mí eso es lo que existe, una afectación al derecho de propiedad. Entonces, la vía que eso debería, o sea, por donde eso debería solucionarse es a través de la presentación de amparos, de la apelación del amparo y de posteriormente la revisión constitucional de esa decisión. Pero lo que le digo es que aun cuando pasan esos procesos, así mismo como se lo he planteado, aun cuando pasan, la decisión siempre o suele ser la misma de establecer el límite restrictivo al mecanismo jurisdiccional de índole constitucional. De hecho, yo me voy más lejos. Profe. Dígame. Profe, yo me refería desde el punto de vista cuando chocan dos derechos fundamentales, porque yo entiendo que los derechos fundamentales no hay uno que esté encima de otro. O Sí, sea, pero que no hay usted me está hablando de la aplicación de un principio de ponderación, de la aplicación de un test de proporcionalidad amplio, de un test de proporcionalidad estricta, y eso ocurre ya para la decisión. O sea, se supone que el juzgador que tenga en su mano la decisión de ese proceso en donde se evidencia esa colisión de derechos, es decir, por un lado, una persona que tiene una posesión de 20 años, por otro lado, una persona que se inscribió primero, ¿verdad? Usted puede valorar que existe una colisión de ambos derechos de propiedad, que es lo mismo que ocurre también en el caso de los procesos de utilidad pública. Usted está verificando la posible colisión de dos derechos fundamentales. Entonces eso se resuelve haciendo un test de proporcionalidad estricta en donde usted le va a aplicar 3 criterios y al aplicarle esos 3 criterios, usted va a determinar si la medida que se va a tomar resulta o que se tomó resulta desproporcionada con respecto al fin que se pretende perseguir. Y si usted llega a esa conclusión, entonces usted tiene que darle ganancia, vamos a decir, proteger el derecho al cual se le impuso la restricción más exagerada o que haya lesionado de mayor manera lo que es el núcleo esencial del derecho fundamental. Entonces yo le estoy diciendo, esa es la operación que tiene que hacer el juez que está apoderado de la situación en específico, ¿verdad? Pero lo que me plantea Carlos es ya lo que pasa posterior y qué pasa cuando se ha realizado ese test, ese test de ponderación o ese análisis de proporcionalidad estricta. Entonces, cuando ya eso se ha realizado, ¿qué tal si se realizó de manera inadecuada y como quiera se le dio ganancia a la persona que tiene el derecho que no sea desnaturalizado? Entonces, tenemos que entender que es una cosa y otra. Una cosa es qué yo hago cuando considero que hay colisión de derechos. Otra cosa es qué yo decido cuando aplico los test correspondientes. Y otra cosa es que si esa actividad que yo hice es defectuosa o es adecuada. Entonces, no sé si contesto su pregunta sobre esa parte, pero lo que procede realizarse en caso de colisión, por el mismo principio que habíamos hablado hace 2 semanas, el principio de que ningún derecho vale más que el otro, y también con la salvedad de que eso es en abstracto. En concreto, en caso en específico, usted va a determinar si cuál derecho va a valer más que otro, pero en el caso específico. Y usted tiene que tomar la decisión. Profe, ejemplo, cuando tenemos libertad de culto y tenemos derecho a la salud, estamos frente a un proceso donde recuerden que esta materia es de derecho inmobiliario. Yo se la voy a contestar. Porque esos son los ejemplos clásicos. Usted me va a decir el derecho a la salud que tiene mira, vamos a ver. Usted me está poniendo el caso de cuando. No, no se preocupe. No se preocupe. Mire, usted me está presentando el caso de cuando la persona
por ejemplo, los padres de un niño de 5 años tienen una religión específica, son adventistas, son testigos de Jehová, el niño tiene el derecho a un tratamiento médico de acuerdo a su derecho a la salud, ¿verdad? Entonces, ¿cuál se impone ahí? La libertad de culto de la persona que tiene una religión que le prohíbe la aceptación de un tratamiento médico específico o el derecho a la salud de la persona menor de edad. Entonces, eso tiene, o sea, la jurisprudencia sobre eso es, usted no se imagina la cantidad de jurisprudencia que existen en el derecho comparado sobre ese mismo tema. Por ejemplo, tenemos el caso de cómo lo solucionan en el sistema norteamericano. En el sistema norteamericano, lejos de hacer un test de ponderación, porque la teoría de las colisiones usualmente la aplicamos los países que tenemos un derecho, o sea, nos basamos en un derecho más continental. Por ejemplo, nuestra teoría de derechos fundamentales es totalmente europeo continental. ¿Usted me entiende? A excepción, como le decía, de ciertas figuras que nosotros de forma incoherente hemos agregado, pero que funcionan. Porque, por ejemplo, el habeas corpus es una figura norteamericana y el amparo es una figura del derecho, propiamente del derecho latinoamericano. Y nosotros hemos incluido las dos cosas en nuestro sistema. Entonces, bien, volviendo a la situación específica, por ejemplo, en el caso que usted plantea, los norteamericanos tienen por jurisprudencia la figura del menor maduro. ¿Qué quiere decir qué quiero decir yo con el concepto del menor maduro? La jurisprudencia de los tribunales de la Suprema Corte de Justicia norteamericana establece que cuando la persona menor de edad, a pesar de ser menor de edad, tiene una capacidad de entendimiento tal, ¿verdad? Que excede la que tendría una persona de su edad, entonces podría ser posible respetarle su derecho a elegir el tratamiento que él considere correspondiente sin que esto afecte su derecho, o sea, sin afectar su derecho de creencia. No sé si usted me entiende sobre esa parte. Eso es una forma de solucionarlo. Los tribunales anglosajones hacen eso, tanto los tribunales, el Tribunal Supremo norteamericano, dígame. Lo entiendo, lo Sí, entiendo, lo entiendo. tanto o sea, los tribunales anglosajones verifican eso. En la práctica, nosotros vamos a sentar a cada menor que se presente en esa situación, ¿verdad? Y nosotros, si tiene 12 años, si tiene 7 años, si tiene 8, lo vamos a sentar ahí, vamos a verificar si efectivamente tiene la capacidad de entendimiento tal que le permita crear una serie de convicciones con las que se evidencie que esas convicciones son propias y que no son producto de la influencia, ¿verdad? De terceros, en este caso de sus padres. Pero, ¿qué sucede con eso? Inmediatamente yo le digo eso. Yo le estoy diciendo que inmediatamente, aunque se resuelva caso a caso, cuando se produce esa colisión, que los norteamericanos no lo comprenden como una colisión, lo comprenden simplemente como una limitación al derecho de culto, ¿verdad? ¿Qué procede? ¿Qué produce esa situación de que usted tenga que analizar la madurez o el estatus del entendimiento del menor de edad? Eso produce que cuando se trata de personas que son menores de 12 años, posiblemente en la mayoría de los casos va a prevalecer la opinión del médico en el tratamiento médico, en el tratamiento a elegir. ¿Por qué? Porque muchas veces entendemos que las personas que están por debajo de una determinada edad no tienen esa capacidad de entendimiento. Aunque caso a caso le demos el derecho a esa personita de que presente, exija, reclame su derecho. Bien, entonces ese es un sistema un poco más flexible, ¿verdad? Nosotros tenemos las opiniones del Tribunal Constitucional Dominicano. Las últimas decisiones me parece que aquí se ha decidido que el menor no tiene capacidad para elegir su tratamiento médico y que el hecho de que los padres tengan determinada religión no incide en nada en la opinión del médico para la aplicación de un tratamiento X. Entonces, en ese caso, lamentablemente, los tribunales van a ordenar la aplicación del tratamiento médico correspondiente. Entonces, ahí yo me pregunto, ¿verdad? Ahí me pregunto yo, eh, si eso resuelve, como usted quiere plantear, la colisión entre el derecho a la salud y la libertad de culto, porque ahí lo que me surge, entiendo yo, es una problemática relativa
a lo que es el propio derecho a la salud. ¿Por qué? Porque el derecho a la salud no abarca simplemente el tema de que los médicos tienen la posibilidad de establecer cuáles son cuál es ¿cómo le explico? El tratamiento más idóneo, ¿verdad? O sea, en eso no es que consiste el derecho a la salud. Usted tiene también dentro de su derecho a la salud la posibilidad de elegir su tratamiento. Entonces, si yo le niego la posibilidad a elegir su tratamiento, le estoy conculcando su derecho a la salud, aunque yo entienda, como ha entendido muchas veces el Tribunal Constitucional, que se lo estoy protegiendo. En mi opinión, lo que procedería en ese caso es que la discusión debería pasar desde la idea del simple choque entre la creencia y el derecho a la salud o el derecho o la obligación del médico de presentar el tratamiento que con mayor porcentaje le va a solucionar el problema de salud, ¿verdad? Eso es una sobresimplificación. Entonces, para mí, lo ideal sería avanzar en el análisis de lo que es el derecho a la salud y en qué consiste el derecho a la salud y cuáles son sus componentes. Y entonces, cuando hagamos eso, nos vamos a dar cuenta que dentro del derecho a la salud te tiene la posibilidad de elección de su tratamiento médico. ¿Qué quiere decir eso? Que dentro del marco de las de lo que se le proponga, debe haber un rango de posibilidades. Usted no pueden imponerle un solo tratamiento médico. Usted tiene que decirle, mire, este tiene 70% de posibilidades de solución, este tiene 60% de posibilidades de solución, este tiene 50% de posibilidades de solución. Debería entonces permitírsele a los responsables de la salud, por ejemplo, del menor de edad, elegir o por lo menos presentar la posibilidad de un tratamiento alternativo. No sé si me doy a entender en esa parte. ¿Se entiende, Aurelia? Ahí se manifiesta la interpretación, o sea, lo que tiene que ver con el principio de la proporcionalidad. Exacto, exacto. Ahí usted tiene que determinar si la medida, debería determinarse, eso es lo que le digo, debería determinarse si la medida de yo permitir o sea, que el tratamiento a aplicar sea el que el médico considere como el más posible de conseguir el resultado, salvarle la vida a la persona, por decirle algo. Si eso en sí no es una medida excesivamente restrictiva del derecho a la salud. Entonces, si como yo opino, es una medida excesivamente restrictiva, entonces lo proporcional sería, luego de que usted haga ese test de proporcionalidad estricta, lo proporcional sería que el médico le dé opciones viables, aunque las opciones viables en porcentaje de solución satisfactoria no sean equivalentes, no sean idénticas a la primera que se le presenta. ¿Usted me entiende ahí? Aurelia. Sí, maestro. Sí, sí, lo entiendo. Ese es un Sí. tema muy bonito, o sea, un tema que a mí me encanta tratarlo. Lo que pasa es que no, o sea, A mí me no llama es, siempre mucho la atención eso con respecto a los derechos constitucionales y a la sí, jerarquización y todo eso. exactamente. Mire, ese es un ejemplo que siempre es muy bonito cuando uno lo está tratando, porque es lo que le digo. O sea, hay distintas formas de solucionarlo. Y hay formas de solucionarlo que uno entiende que son las formas adecuadas. O sea, los tribunales constitucionales, incluso los tribunales supremos, entienden que son las adecuadas, pero que muchas veces la doctrina, como le he explicado en este caso, considera que incluso con esa solución, incluso, el derecho que supuestamente prevalece tampoco se ve resguardado de la manera adecuada. Tengo a Eddie García. Eddie. Sí, doctor. Eh, en el mismo tenor de compañero Carlos Estel y el derecho, como bien lo dictamina o sea, nuestra materia, la constitucionalidad del derecho de propiedad o la Entonces, si bien es cierto que mayormente el derecho de propiedad y el derecho inmobiliario tiene su corriente, como todos los derechos, y la disyuntiva de criterio, ¿verdad? Entre una corriente y otra. Yo entiendo que el compañero tampoco debe desistir de su posición,
porque ese es el criterio que usted tiene en cuanto y el que más sepa, ¿verdad? El que más, como bien usted lo acaba de decir, el que más en la materia de derecho inmobiliario se plantea como se da en el diario vivir en los tribunales, o sea, que es mayormente rechazar la segunda posición, ¿verdad? El que sometió primero su inscripción Sí, su de derecho saneamiento. de propiedad, sí. Entonces, es lo que más se da. Por eso no quiere dejar dicho de que el compañero tenga que desistir, porque cuando viene a ver, como usted viene, ese es su criterio, puede que uno u otro juez, ¿verdad? Dentro de la jurisdicción o el tribunal de tierra o de amparo que él someta dicho escrutinio, pueda fallarle a favor. O sea, porque es un choque, como usted bien lo acaba de decir, que se sobreentiende lo que usted ha expuesto, ¿verdad? Y recomendarle al compañero que no desista, ¿verdad? Y que apodere, y si tiene un caso real, apodere el caso y continúe. Porque ese 10% puede encontrarlo dentro de los tribunales y darle ganancia de causa y resultar victorioso. Es Claro, cuanto. claro. Gracias. Mire, yo soy juez de los tribunales de la República y yo muchas veces entiendo que los jueces a veces somos un tanto vagos con ese tipo de situaciones porque, o sea, muchas veces nosotros nos sometemos a criterios decimonónicos que son así porque son así. Y no, o sea, yo le puedo decir realmente, para mí ha sido un dolor de cabeza cuando yo estudio la materia inmobiliaria y yo verifico la tanta limitación que se le produce a la aplicación de garantías jurisdiccionales, como el propio amparo o al hecho de simplemente eh, utilizar el control difuso y verificar, porque no porque la norma en ese caso diga eso, no por eso no existan otras situaciones que deben ser consideradas. Entonces, usted tiene el control difuso, usted puede verificar ahí dentro del procedimiento ordinario si efectivamente con esa decisión que usted va a tomar, usted va a afectar en mayor grado, va a desnaturalizar el derecho de la persona que se inscribió de segundo. O sea, todos los jueces deberían tener tienen la posibilidad, pero deberían tener como la conciencia de que tienen que realizar ese test de ponderación, ese test de proporcionalidad en esos casos para determinar si en ese caso en específico, ¿verdad? Hay que procede a inaplicar solamente para ese caso el texto legal, porque la conclusión o la solución podría ser o podría producir una desnaturalización total de un derecho de propiedad envuelto en ese proceso. O sea, para mí lo lógico debería ser eso. A mí me causa dolor de cabeza, como cada vez que yo me siento con expertos en materia inmobiliaria y planteamos esa situación y discutimos y vemos la doctrina y la respuesta es, bueno, ok, si la doctrina dice esto, bueno, sí, la teoría de derechos fundamentales dice esto, bueno, las teorías más aceptadas de colisión de derechos dicen esto, bueno, tenemos control difuso, pero lo que sucede en la práctica es que se declara la inadmisibilidad o que simplemente no se reconoce el derecho que se inscribió en segundo lugar. O sea, para mí eso es un dolor de cabeza, literal. O sea, literalmente para mí eso es un dolor de cabeza porque yo no consigo. Intuitivamente a mí algo me dice que ese derecho hay que evaluarlo en el marco de ese proceso. O sea, en esa situación específica que se está planteando, que usted tiene una persona que tiene como dice el compañero, un derecho de mejor calidad, usted tiene que aplicarle su test de proporcionalidad estricto a ver qué pasa. Y usted tiene que exponer en su decisión por qué. Porque luego, aunque usted decida lo mismo que usualmente tienen alguien el micrófono encendido.
Bien. Aunque usted decida lo mismo que deciden los tribunales a ese respecto, por lo menos usted tiene que exponer el ejercicio que usted ha realizado de ponderación o el test de proporcionalidad que usted ha aplicado, y usted tiene que decirme por qué eso en ese momento no se aplica o por qué no podemos darle esta solución X. Claro, se sobreentiende, claro, claro. Se sobreentiende, pero fue como le dije, no debe rendirse. Se sobreentiende porque esa es la norma, la norma, mayormente. Gracias, profesor. Bien, entonces recapitulando con Carlos, creo que ya ha quedado claro. Realmente yo coincido con el criterio de usted. Le he explicado, me han obligado a usted a explicarle porque para mí en verdad se sobreentendí un poco, pero existen una serie de ejercicios de valoración, una serie de ejercicios eh, sobre los derechos, existen los test de ponderación, existen una serie de mecanismos de interpretación constitucional que pueden ser utilizados por la vía del control difuso, que simplemente o no lo explicitamos en nuestra decisión o simplemente no lo tomamos en consideración. Y si no lo tomamos en consideración, usted debería tener la vía abierta para decirle a los tribunales, sea a la alzada, o sea ya por una acción extraordinaria, usted tendría que tener la vía para establecer, miren, aquí en este caso había que, en la motivación, determinar cómo debía solucionarse la colisión y se obvió realizar eso. Eso es lo que debería pasar. Bien, ¿alguna otra pregunta sobre esa parte? Para ya entrar en lo que es la concepción histórica en nuestro país del amparo. Veo que Aurelia tiene la mano levantada. Aurelia, ¿se le quedó la mano o quiere participar? Bien, parece que se le quedó la mano levantada. Son las 11:15. ¿Qué les parece a ustedes si hacemos un pequeño receso de 10 minutos y volvemos a la carga con la segunda parte, ya para analizar el amparo, que es el mecanismo que más nos interesa, y luego un análisis del amparo en comparación con lo que es el referimiento inmobiliario? Entonces vamos a tomarnos 10, 15 minutos, nos vemos por aquí a más tardar a las 11:30. ¿Estamos de acuerdo? Okay. Bien.